¿Cómo están, señoritas, señores estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio? En esta ocasión trabajaremos en este video tutorial enfocados en el tema de la fecundación. Hoy analizaremos su clasificación y algunas de sus generalidades. La fecundación es el proceso en el cual el material genético de las células sexuales o gametos se fusiona, es decir, se da la fusión del óvulo con el espermatozoide. En la naturaleza existen tres tipos de fecundación. Existe la fecundación externa, que es propia de individuos como los peces que liberan sus gametos en un ambiente. La fecundación interna, propia de animales superiores, específicamente los tetrápodos, que realizan este proceso a través de cavidades y órganos específicos, es decir, aparatos reproductores. El tercer tipo de fecundación que hoy analizamos también es la fecundación artificial, que fue desarrollada a partir del año 2000 para solucionar problemas de infertilidad en el caso de la especie humana. En la reproducción humana, la fecundación es únicamente el primer paso. A él le siguen procesos como la segmentación, gastrulación, morfogénesis, crecimiento y diferenciación y finalmente el parto. Hoy analizaremos exclusivamente la fecundación. Para que se dé esta fusión del material genético de las células sexuales, evidentemente primero debe existir el contacto sexual, es decir, la liberación de las células sexuales masculinas en el aparato reproductor femenino. Para ir analizando de mejor manera el proceso de la fecundación, vamos a dar un vistazo a la anatomía básica del aparato reproductor femenino. En primer lugar tenemos el útero, que es un órgano cóncavo de aproximadamente 15 centímetros, que tiene tres zonas bien diferenciadas: el cuello, el cuerpo y el fondo. A él se anexan dos conductos denominados trompas de falopio, y en algunos textos y varios autores también los denominan como tubas uterinas o conductos ováricos. Las tubas uterinas tienen tres zonas bien delimitadas: la zona del infundículo, la ampolla y el istmo. La fecundación es un proceso que se da en la ampolla de la tuba uterina. La fecundación como tal tiene 5 partes importantes. La primera es la capacitación del espermatozoide, que es un conjunto de transformaciones bioquímicas que le van a dar las características necesarias para poderse fusionar con el óvulo. Segundo elemento importante es la motilidad o movimiento del espermatozoide, para que viaje desde el cuello del útero hacia la ampolla de la tuba uterina. La siguiente fase va a ser la penetración de barreras, la fusión cromosómica y finalmente la activación del huevo o cigoto. Con respecto a la capacitación del espermatozoide, es importante mencionar que algunas de estas transformaciones bioquímicas se dan cuando la cofia, la cabeza del espermatozoide, entra en contacto con el tejido endométrico, ¿sí? Ahora, la principal transformación que va a darse en el espermatozoide al ponerse en contacto con el tejido del endometrio, es decir, la parte interna que recubre la cavidad uterina, es que a través de la liberación de colesterol, proteínas y albúminas va a regularse el pH de la cofia para tener una mayor actividad cromosómica cuando entre en contacto con el óvulo. Otra característica importante es la pérdida de hidratos de carbono, que facilita el reconocimiento con las proteínas de la zona pelúcida, es decir, para identificar el óvulo como una estructura. La siguiente parte importante es la pérdida de iones de potasio, que ayuda a la fusión de las membranas. Y finalmente, la fosforilización de proteínas. Con respecto a la capacitación del espermatozoide, en esta gráfica se ven algunos de los procesos bioquímicos que van a darse en la cofia, la cabeza del espermatozoide, cuando entra en contacto con el tejido del endometrio.
Es importante mencionar el estudio de Timothy Smith y de Susan Suárez en el año de 1998, en el cual ellos sostuvieron que algunos espermatozoides de hecho no solamente tienen el proceso de capacitación en las paredes del endometrio, sino que incluso en las paredes de la tercera porción de la tubuterina, es decir, en el istmo. Se dice que este proceso se da para perpetuar o alargar un poco más la vida del espermatozoide dentro del aparato reproductor femenino y de esta manera tener mayor posibilidad de fecundarlo. Con respecto a la motolidad se da a través de una señal química, es decir, cómo es que los espermatozoides buscan y encuentran al óvulo. Pues es sencillo, es a través de un rastro químico. Este rastro químico lo desarrolla el folículo ovárico, ¿sí?, a través de una sustancia denominada adenosín monofosfato cíclico o con sus siglas CAM. Esta sustancia química lo que va a hacer es estimular una hiperactivación del movimiento del flagelo del espermatozoide y también va a dar un rastro químico. Hay estudios actuales que demuestran que inclusive la corona radiada del óvulo genera ciertos tipos de sustancias químicas que de alguna manera guían el viaje del espermatozoide. Penetración y fusión. Una vez que ha llegado a tener contacto el espermatozoide con la corona radiada del óvulo, va a darse una secuencia de procesos. En primer lugar, a través de la acción de la enzima hialuronidasa, va a darse una destrucción de la corona radiada que contiene una sustancia denominada ácido hialurónico y va a facilitar la penetración del espermatozoide, específicamente de la cabeza del espermatozoide, en la corona radiada. Posteriormente, a través de actividad enzimática, es decir, de otras enzimas que genera la cofia del espermatozoide, va a darse la penetración en la zona pelúcida. Luego va a darse un proceso denominado fusión de membranas. A través de enlaces químicos va a irse generando una destrucción de la cofia del espermatozoide para generar una exocitosis, es decir, una liberación del material genético, la liberación de los cromosomas que contiene en el núcleo para facilitar su fusión con el material genético que se halla dentro del óvulo, ¿sí? Entonces, en la fusión de membranas va a liberarse el material genético del espermatozoide para fusionarse con el material genético del óvulo, ¿sí? Ahora bien, es importante mencionar que una vez que ha ingresado el material genético, el óvulo automáticamente genera una barrera de cierre, ¿sí?, una actividad de suspensión total de la barrera externa para impedir que ingresen más espermatozoides. Si es que llegase a darse ese caso del ingreso de más de un espermatozoide, se genera un fenómeno denominado poliespermia. Es muy normal que se dé este proceso, por ejemplo, en aves, inclusive en algunos peces que tienen mecanismos de regulación, pero en el caso del ser humano, si esto llegara a darse, pues lo que generaría es la pérdida del cigoto, es decir, generaría un cigoto que no va a desarrollarse. Ahora, hay dos mecanismos que dentro del óvulo humano se dan para impedir que ingresen más espermatozoides. El primero es la liberación de iones de sodio, ¿sí?, una corriente enorme de iones de sodio que impide la fusión del material genético, la fusión del espermatozoide con el óvulo. Otro mecanismo, ¿sí?, es la liberación de iones de calcio que estimulan la formación de vesículas corticales que endurecen la zona pelúcida y esto genera una barrera para impedir que ingresen más espermatozoides. Y finalmente, lo que va a suceder, a lo que vamos a llegar es a la activación del cigoto. Una vez que este proceso de fecundación haya concluido, automáticamente va a entrar a proceso de segmentación, es decir, ¿a qué se refiere la activación del cigoto?
Una vez que se ha fusionado el material genético, va a procederse a dar un proceso mitótico, es decir, va a empezar a dividirse a través de mitosis para ir formando diversas estructuras que posteriormente darán origen a un nuevo ser. Bien, señoritas, señores, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido esta pequeña guía y la tarea será publicada luego de este tutorial. Que pasen muy bien.